Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en el segundo episodio de Dragon's Dogma 2, la serie Dragon's Dogma. Y como veis, bueno, pues tenemos aquí un pueblo bastante chulo. Vamos a iniciar la partida y vamos a continuar donde lo dejamos en el punto anterior. Vamos a desde el último punto guardado. También podéis cargar desde vuestra última ubicación en posada. Y como vale, y como podéis recordar, en el capítulo anterior nos quedamos justo en este castillo, ¿no? O esta población arrasada por el dragón, como estamos observando. Está todo chamuscado, todo arrasadísimo. Y nos quedamos justo aquí, ¿vale? Vamos a hablar con este señor. Vale, pues es un vendedor, ¿no? Vamos a ver qué se le puede comprar a este hombre. Llaves de prisión improvisada, ojo. Esto se rompe tras un solo uso, pero nos permite abrir una prisión. No tengo dinero para comprarlo. Grimorio lleno de poder arcano que fascina a cualquier hechicero. Recitarlo conjura el hechizo de Gran Taranis. Tampoco tengo, son 5000. Flechas. Anillo de agresión. En este caso otorga poder al portador cuyo espíritu resuene con su magia. Aumenta la fuerza. Anillo de resolución. Cuesta 8000. Yo tengo 2700. O sea, ojo, no me llega. ¿Vale? Así que bueno, de momento no podemos comprar nada a este hombre. Podemos hablar con él. Bueno, pues no tenemos dinero. No te compro porque no tengo dinero. Vale, tenemos un tutorial de las armerías y boticas, ¿no? En compraventa los objetos y el equipo pueden comprarse y venderse en las tiendas o tratando con vendedores ambulantes. Frecuentar una tienda o entablar amistad con un mercader puede hacer que aumente la variedad de artículos disponibles. Los vendedores ambulantes en particular reservan sus artículos más raros para sus mejores clientes. ¿Vale? Podemos descansar en posadas, que eso ya lo vimos en el capítulo anterior, donde nos recuperaríamos la salud, bueno, y también podemos elegir despertarnos por la noche o por el día. En este juego me imagino que si es como en el primero, por la noche es bastante jodido por el mundo, porque por la noche es cuando más enemigos complicados vamos a encontrar, pero también puede que algunas misiones nos obliguen a tener que ir de noche. Almacén de objetos, también lo vimos en el capítulo anterior, que almacenábamos en una caja objetos pues, que en este momento no queremos llevar en nuestro inventario y los tenemos ahí, los podemos ir recuperando en los almacenes. Y luego tenemos los gremios vocacionales y las piedras de falla, ¿vale? Y bueno, todas estas cosas. ¿Vale? Estamos aquí. Si vemos el mapa, ¿vale? Estamos en este pueblo. Vale, aquí tenemos una botica, tenemos la piedra, una posada y bueno, estamos ahí, ¿no? Esta es nuestra ubicación. Vale, vamos a ver qué ha pasado aquí en este pueblo. El pozo ha quedado hecho mierda. A ver, nos va a mostrar algo. That is most unfortunate, but it doth not release thee from thy fate. Ojo el dragón.
Vale, somos un soldado que vamos a enfrentar al dragón. No quiero ni perris. Vale, voy a intentar treparme las patas. Vale, me he pegado un ostión. Vale, pues algo similar al 1. Importante, no es necesario jugar al 1, ¿vale? No es necesario que juguéis al 1. Si no lo habéis jugado, no pasa nada. Porque aquí nos cuenta un poco también el origen, ¿no? De cómo te conviertes en Arisen. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Claro, la segunda vez porque ya ella nos salvó en la primera vez. Vamos a agradecérselo. Pray, save your thanks. 'Tis only just that I should aid you in turn. After all, 'tis only by your courage that I live today. Had you not leapt between me and that dragon, I know you suffered for it. Such ghastly wounds. And I could not hear your heart beating. It was a miracle that you survived. Arisen? I'm afraid I don't understand your meaning. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. I am of the Border Watch. Someone with Arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care.
prison. Vale, pues nos requiere, ¿no? Excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Vale. Pues aquí están nuestros peones. Aquí tenemos la piedra. Vale, de momento no vamos a cambiar los peones. Solo tengo 3 puntos de estos. Si recordáis en el capítulo anterior, había como unos peones aquí, que no sé dónde se hacían. Se me ha olvidado. Ah, aquí en la piedra. Vale, que había peones únicos, que son peones oficiales del juego, que los podemos ir pillando, ¿vale? Hasta nivel 10. Tenemos peones bastante gratis, ¿vale? Hasta nivel 10 gratis. Luego a partir de ahí ya te cobran los puntos estos que vamos consiguiendo. Pero hasta nivel 10 tenemos un montón de peones incluso oficiales gratuitos. Y también peones de la gente, ¿vale? Así que bueno, yo de momento no los voy a cambiar. Vamos a abandonar la falla. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Oh, no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well, if you can believe it. But, well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. It will be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? Vale, vamos a ofrecerle ayuda a la pobre muchacha. You'd do that? You'd get the medicine for me? Suppose there's no harm in that, if you're really sure. Oh, seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your kindness. Vale, pues tenemos una nueva quest de conseguir la medicina a la muchacha. Yes, of course. I see it now. Vamos a saludar a este hombre. Ah, well met. Here for some fruit, Roberant, are we? Vamos a comprar. Y dice esto. Cuesta 600 Ms. Vale. De hecho, esto estaría bien comprar. ¿Qué más podemos comprar? Manzanas para hacer pócimas. Aunque las puedo encontrar por ahí. Y... mira, podemos comprarnos un yelmo nuevo. ¿Os parece? O esta armadura me parece guay. Ah, no me llega, mierda. Bueno, de momento vamos a comprarnos la cutre. Mira, estos pantalones sí me llega. Me parecen chulos.
Y... bueno, podemos comprarnos este fular. Así vamos un poco más cool, ¿no? Vale, pues ya está. Between Vamos you a and hablar me, con él. cuz, they're mighty easy to make. Simple as combining the ingredients if you know what they are. Always a pleasure. We ought to bring this to the one expecting it. Vale. Esto lo podemos nosotros crear, ¿vale? Pero de momento vamos a ayudar a la muchacha. Para no estar buscándolo y no estar tardando mucho. Say, have you brought some fruit rubberant for me? Vamos a dárselo. So this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. My heart is light as a feather after that Vale. exchange. Esto que hemos hecho puede tener consecuencias más adelante. Y cuando lleguemos al pueblo donde está el abuelo de esta muchacha, pues seguramente nos puedan ayudar a nosotros. Por lo cual, bueno, es un buen acto que puede tener unas consecuencias positivas a futuro. This way, if you please. Good. Vale, no, We're here. esta es la posada. Vamos a hablar con este hombre. Here at the inn, we also offer changes of vocation for those who seek it. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Do come again. This might be Un momento. worth a read. Pasamos de este, vamos a hablar con este hombre que es el de la misión. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Vale, háblame sobre los luchadores. For those who seek to master the sword and shield. Fighters favor a balanced approach, excelling in both offense. I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Very well, there is no wrong choice, but I shan't take up any more of your time. Vale, aquí nos cuenta un poco lo que son las habilidades, ¿vale? Hay habilidades maestras que se pueden adquirir con las vocaciones y aprender una habilidad maestra requiere el uso de un tomo especial que recibiremos si impresionamos al maestro de la vocación en cuestión con nuestras habilidades. Sin embargo, el verdadero potencial de esta habilidad solo se puede ser aprovechado por algunos cuyo rango de vocación sea lo suficientemente alto. Vale, vamos a ver. Here at the inn, we also offer. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Vale, vamos a adquirir. Pero nosotros ya somos de un gremio, ¿no? Ah, vale, pero puedo adquirir ahora. Mira, este lo podemos adquirir. Porque nos va a venir bien contra las arpías. Vale, y nuestra... Ah, qué bueno, esto nos da daño de fuego, daño de hielo o daño galvánico. Vale, vamos a poner esta, la galvánica, ¿no? Que es, digamos, magia de rayos.
Did you need something? Ah, mira, nos han dado dinero. Always a pleasure. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Very well. There is no wrong, but I shan't take up any more of your... Vale, pues ya está. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The watchhead's waiting for you. I say we speak with anyone and everyone who springs to mind. You never know what sort of useful tidbits we might turn up. Tenemos que seguir a esta chica, vamos. ¿Por dónde es? Now, por aquí. Sir Gregor wants a word, eh? Hardly surprising. The Arisen's attentions are always in demand. Say no more, Master. I know just where to find this person, and will guide you there post-haste. A guide is most welcome. Hail, if you've a moment to spare, I'd like a word. As you can see, we're rebuilding. A task that can always benefit from another pair of hands. What say you? Would you be willing to help? Vale, vamos a ayudarle a este You're hombre. a good sort. I'll not soon forget this. Here's what I need from you. A bask of saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. I'd like to enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Use... Vale, pues vamos a Saurians hacer. are monsters of fearsome strength. 'Tis true, but I've yet to meet a foe that explosive casks can't scatter. Indeed. Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Very well. Necesitamos tiempo. Speak with me once... 'Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Vale, ¿dónde me han puesto este tío los barriles explosivos? Dice que había unos barriles explosivos para ahuyentar los bichos esos. Pero no los veo. A ver, vamos por aquí, a ver. Vamos a dar la vuelta There al are pueblo. useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Anda, mira. Mira quién hay aquí. Shame I don't advantage against this foe. Are we all in the same boat? Los ataques de rayos. Vale. Los enemigos que tienen empapado agua reciben daño adicional de los rayos. Que me caigo. Vale, ya nos hemos cargado esos cabrones. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? Pero por aquí no es la salida donde tenemos los barriles, ¿no? Quiero buscarlos. Anda, mira, hay unos cabrones ahí. Ojo, ojo. No veo nada. Que me ha atascado. Vamos a pillar aquí el cofre.
Vale, por aquí no están los bichos esos. If I might be so bold as to speak my mind, different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Each to Vamos a their volver own. al pueblo. Vale, me he cansado. There's Por no aquí hay... debilitation a curative cannot mend. Vale, vamos a tomarnos una curación. Vamos a ver... Vale, ya me he curado. Vale, a lo mejor la entrada está por el otro lado. Ah, mira, ¿dónde están los barriles? Vale, ya los veo. Y los guibernos están ahí. Vale, vale, vale. Pues yo quiero cogerlos. ¿Qué I hacéis? just remembered. Look how many women we count among our number. And yet no two of us are the same. Vale, lo suyo sería tirárselos o cómo. ¿Qué hacemos? At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Toma por saco. No lo hemos cargado. Vale. Nos hemos cargado los bichos. Bueno, se supone que los tenemos que espantar, pero yo directamente los he reventado. Vale, vamos a hablar con el pollo. ¿Dónde está? Aquí. Well, that appears to have sent some of the beasts reeling, at least. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer... But pray, take care not to drop it in the river. You must make sure your aim is true. Good. You'll find the jars of poison just outside the village. Toss... A single Vale. jar of poison ought to send those Saurians. Pues ahora tenemos que llevar un veneno ahí. Only do be mindful not. Make haste then. We must leave anon. Very well. Dame tiempo, hombre. Speak with me once you've finished your preparation. Dame tiempo que estoy haciendo una quest. Vale, esa es la tinaja de veneno. Vale. Pues ahora hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no hay que tirar agua al río. No hay que caerla al río. Porque me canso. Vale, voy a bajar y la voy a tirar justo... A ver, la voy a tirar justo aquí para que no caiga al río. Expertly thrown, Master. I'd wager those Saurians will think twice Ya about está. nesting here again. One Vamos a could not informar have al pavo. hoped for a gladder outcome. A ver, hay una debilidad del envenenamiento. Puede ser infligido por ataques de veneno, aunque solo sufres una paquete de daño continuo tras el ataque inicial. Si sufres más ataques de veneno, sin curarte el envenenamiento antes, podrías sufrir una infección que te causaría un daño masivo. En resumen, dejar que el envenenamiento persista sin curártelo es un camino seguro a un final prematuro. Vale.
O sea que el veneno hay que tener cuidado. Hay que curárselo. De hecho, me estoy envenenando. Me ha caído mi veneno. Vale, seguimos con el daño de veneno. Vamos a hablar con él. ¿Dónde está el pavo? Vamos a la botica que nos cure, ¿no? Algo. Esto es robar, ¿no? This is just what's needed. Bueno, no pasa nada. Here at the inn, we also offer check. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But I have no issue falling asleep, even at this time of day. Vale, vamos a dormir, a ver si con eso se me cura. There's a ladder here. After you, Arisen. Vale. Descansar en una posada también te cura el veneno. Vale, por cierto, yo tenía lo de la... Esto. Vale, para poder ver en la oscuridad, pues si no, no veo un pijo. A ver, vale, vámonos. Se nos han activado unas quests aquí. Fancy a look at my wares? Business could be better, but I'm scraping by. Ah, vale, pero el aceite de la linterna se gasta, ojo. Vamos a comprarnos un gorrito, ¿no? Always a pleasure. Vale, vamos a apagar la lámpara porque si no se nos gasta el aceite. Pero hay una quest por aquí. A ver. Parece que hay una quest por aquí, vamos a ver. Vamos a investigar un poco, ¿no? Me aparece como una quest, pero no la veo la quest. ¿Será esta chica? Voy a hablar con ella. Have you needed me?
No sé, parece como que me marca unas cosas en el mapa, pero no me las activan todavía. Well, you ought to not strain yourself, not in your current state. Those burns could easily have killed you outright. Uy, va que me caigo. Ah, mira, un cofrecito. A solitary shard is good for little. We need to seek out more of these, if 'tis to be of use. We must take care not to throw it away by mistake. Vale. Bueno, pues nada, vámonos. Si es que no sé por qué se me han activado esas quests, pero no me sale. Como que tengo aquí un aviso, ¿no? De algo. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Pero no me sale quest. Qué raro, ¿no? Ah, mira, pero podemos subir por allí a la torre, creo. Voy a subir al otro lado. Así la quest está arriba. Ah, vale, que puedo subir más. Vale, aquí no hay nada. An impressive Esto es... view. We can infer much of the lay of the land from here. I'd gladly cast aside my weapon and laze about here, if the Arisen would permit it. Vale, podemos usar esto. Might I be of assistance? Para disparar a algún dragón. So I ¿No? picked it up. Here you go. Mira, hay un campamento ahí. Le podemos disparar. Bueno, parece que esto está un poco petado. No va muy bien, ¿no? Vale, vámonos. De momento no hay que hacer más. No sé. No nos aparece la quest. Aquí hay un cofre. Oh, what luck! 'Tis a chest. Un arquito. Let us Bien, hope your bien. curiosity will be rewarded. Tenemos nuestro primer arco. Eso está guay. See what I can find. What brings you here? Bueno, vamos a continuar la historia. He really ought to have returned by now. Mayhaps his time I went looking for him. Por aquí en la parte de atrás de este pueblo. Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't mind me. These things happen. Vale, pues vamos a hablar con este hombre. Make haste then. We must leave anon. Very Espera, a well. ver. Speak with me once. Vamos a hablar con este You've done primero. as I asked, I see. Many thanks for your... And I must say, you've a fine arm. I couldn't... Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense to inherit the skills. Or perhaps 'tis a little early for such talk.
In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought to proceed apace. And for that, I'm grateful. All done then? Vale, veamos que completar la quest, que no me la había completado. No se me había completado. Ahora sí, vámonos con este hombre. Vámonos. Vámonos, venga. Pues nada, vamos a seguir a este hombre a ver dónde nos lleva. Mira, parece que hay un castillo allí. The Arisen is the lawful ruler of Vermund. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet not all claims are true. Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with lightly. Unas arpías guarras. I hope you're not one of them. Regardless, do well not to invite my mistrust. No. Que me tira al agua la cabrona. Hostia, casi me tira al agua, Está muy cabrona de la arpía guarra esa. Mira, hay una mana de cabrones ahí. ¡A por ellos! Vale, a ver, me estoy adelantando, no sé dónde están estos. Hola, ¿les habéis quedado? Pollos. Ah, por ahí vienen. I can't wait to find out what's inside. Vale, ya hemos llegado al castillo. Ojo, mira, todo lo que hay ahí. Hay un fuerte ahí, de madera. Una torre. Vamos para allá. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An Arisen, by all appearances. An Arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans. 'Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one Arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, I do not believe it my place to rule on such a matter. I would make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us... Pues vamos a cruzar las puertas.
Hemos llegado a este campamento, ¿no? An ox cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. Vale. Dice que sigamos adelante, que algo ha pasado con un carro. A treasure chest. I can hardly wait to open it. ¿Dónde? ¿Dónde? Un cofre del tesoro. Yo me lo abriría. Not all chests contain treasure, you know. Vale. Bueno, no hay que dejar las cosas. Hay que avisarme. Lo bueno de los peones es que te avisan si te dejas cosas por ahí. Está muy bien. ¿Esto qué es? Ah, mira, piedras de falla olvidadas. Las piedras de falla olvidadas se pueden encontrar en varios lugares del mundo. Cuando toques una de ellas ocurrirá uno de esos eventos. La piedra se destruirá. Podrás usar la piedra de falla para invocar peones únicos. O sea, se restaurará, perdón. Se invocará un nivel de alto nivel. Este invocará un peón de alto nivel. Tras lo cual la piedra de falla desaparecerá. Podrás encontrarlo sin pagar cristales de fallas. Ah, vale. Pues vamos a ver qué pasa. Ah, mira, pues se ha restaurado. Vale. Alexander, ¿de qué nivel era? Bueno, vamos a seguir. Aquí no nos ha aparecido un peón único ni nada de eso. Ojo, ¿y cómo cojo ese cofre si el agua me mata? A lo mejor por el otro lado. Porque recordaros que el agua nos mata. Master, 'twould be prudent to rid yourself of any excess items. Lessening our load will help to keep us light on our feet. ¿Qué ha pasado? Hostia, que se ha caído en media montaña. More marks of the dragon's fury. Its rampage. Ah, vale. Es un terremoto provocado por la ira del dragón. A ver si puedo llegar al cofre ese que estaba por ahí perdido. Ahora vengo. Veo un recado. El cofre estaba ahí, ¿no? Coño, no lo veo. A mí me pareció ver un cofre aquí. Take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. ¿Dónde está el cofre? Pues me lo he imaginado. Me ha parecido ver un cofre desde el otro lado. O sea, estábamos ahí arriba, ¿no? Mejor está más arriba. Bueno, no pasa nada, sigamos. Ya investigaremos. Mira, aquí se ha muerto este.
Voy a trepar por aquí, a ver. Ojo que me caigo. I've got a good feeling about this one. Times Vale. must be tedious if you've resorted to challenging beasts to bouts. Do be mindful Mira, mira, of your mira. surroundings. Mira, mira, que se está liando ahí. Se está liando ahí. Vamos, vamos. Vamos, que se está liando. Problems, Master. Shame has no advantage against his foe. They're all in the same boat. I grant you lightning strikes. Vale, hemos subido de nivel guapamente. Vale, hay que tener cuidado con los... Common reward. con Frustratingly caernos. so. We'll find a use for it, I'm sure. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? We've earned ourselves a pat on the back. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Vale, ¿dónde se ha quedado el pavo este que me estaba guiando? Ojo. Guard all you want. Won't make a difference when I've grappled, you see? Let my magics grant you an elemental boon. Están ahí arriba, ¿no? Mayhap you will think this a trifle, but we've not counted a thief among our number for some time. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los pavos Thieves estos? aren't as dastardly as they sound. I'm sure you'd find them a welcome addition, Master. I shall heal you at once. Hold to me, please. ¿Pero qué ha pasado con la otra gente? ¿Qué coño ha pasado con la otra gente, tío? What? Ah, mira, están ahí. Joder. Macho, ¿qué os pasa? Y yo preocupado. Mira, ahora sí me marca el cofre, tío.
Bueno, da igual, ya vendremos a por él. Se habían quedado atrás, yo que sé por qué, tío. Se habían quedado por ahí desparramados. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead. Me he cargado ya todos los pollos que había. Ah. Hola, buenas tardes. Que me duermen. Despertarme. Vale, nos hemos cargado las arpías guarras estas. Nos estaban esperando ahí, mira, ahí hay más cosas. Vamos a por ellos. Mira, mira, mira. I knew that I could count upon your strength, Arisen. Vale, pues nos los hemos cargado todos los hijos frutas estos que había aquí. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Muy bien, ya lo he pillado. Lo he pillado el tesorete. Fantastic find. This is why I shall never tire of our adventures. Vale. ¿Dónde están los pavos estos? Que hay otro cofre. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Está por aquí. Mira, está ahí. You'll like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. ¿No me puedo trepar la pared? Vale, entonces tengo que subir ahí hasta donde está ese cofre. ¿Y cómo lo cojo? Vamos a ver si por aquí. Por aquí me caigo. Ah, por aquí es imposible. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Creo que tengo que hablar con el pavo este. O algo. A ver. Mira, aquí está un cofre. What's up there? I can't make much out from here, but I've a feeling 'twill be worth the climb. A ver tú, vamos a hablar contigo. Ah, no, que le tengo que seguir. Vale. Oh, oh. Más arpías.
generally used as a material. Ven aquí, no huyas. Be on your guard. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Quickly, Arisen, you must regain your footing. What low cunning is this that forces the Arisen to speak? I grant your weapon a magical boon. The sun descends. Night will be upon us soon. We shall have to be all the more vigilant. Did anyone else see that? Ort catches the light. We ought to take a closer look. Vale, voy a investigar a ver si por aquí puedo ir al cofre. ¿Qué va, tío? No sé cómo coño lo cojo. Va, da igual. Vámonos, que se va a hacer de noche. Nos van a caer los malos aquí en la oscuridad. ¿Por qué una alerta aquí? Bueno, vamos a ir a esta acción de la vera, se está haciendo de noche. Vamos a acampar. Someone saw fit to camp here, 'twould seem. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings. Vale, creo que puedo acampar, a ver. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. Where ought we to go now? Vale, le he dado lo de acampar a ella, pero no acampa. Pues no sé por dónde tengo que acampar, la verdad. Creo que a lo mejor no puedo porque tengo que seguir andando con estos fulanos. Vale. Lo que sí vamos a hacer es activar la lámpara. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. Ahí hay alguien. Oh, un ogrete. Fie! A Cyclops! To think we'd encounter one here! A Cyclops. Pray, be on your guard. I grant you lightning strike. Vale.
Se pueden podrir. Ahí va, que me ha caído. A ver, espera. Que el cabrón este me ha caído encima. Ah, mira, esto es para las toxinas y los venenos. La hoja de siropensmo y la gripalma esta. Vale. Lo tengo, lo tengo. Vale, vamos a agarrarlo para empujarlo. Ojo. Vamos a tomarnos poti. Estoy en un mal sitio, ahí debajo de los pies del bicho. Lo tengo. Está muerto. Mira, estoy cansado. Seem I misjudged you. I had taken you for another Force Arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts.
Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Gran. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant... Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the ox cart. 'Tis your decision. Vale, podemos ir en el carro con ellos o ir andando, ¿no? There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ah, mira, aquí está el carro. Ladder looks Vamos. promising, but we'll have to drop it down from above. We're setting out. Jump on if you're paid. Yo me monto gratis. You'll like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Espera, que aquí hay un cofre. Un kit de estos. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. They can be most convenient, though they travel only... I'm attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Are you fit to travel? Then let's not dawdle. Vale. Is there aught this pawn might do for you? Pero esto cómo va lo del carrimato de bueyes, quiero ir. Here you go. Hola, señor del carromato. Jump on if you're paid. Vale, pues me monto. We're setting out. Jump on if you're paid. Vale. Hola, pero no, esto no anda, ¿qué pasa? No entiendo nada. A lo mejor hay que esperar al día. You needn't trouble yourself. Aquí se han quedado los pavos estos. Estos se han bugueado aquí, tío. Hola, tú, que te has quedado bugueado. Vale, que este se había puto bugueado, por eso no andaba el carromato, ¿verdad? Ahora sí. Here's the cart now. Do you intend to join us? Very well. Sí. Board the ox cart and we'll be off. Pues venga, vámonos a montar el carro. O sea, lo que había pasado es que se había quedado bugueado el pobre hombre. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Vale, vamos como en este carrillo, ¿no? Montados ahí. Entonces es como un mini viaje rápido, ¿no? O algo así.
Podemos descansar. A ver qué pasa. Hemos descansado. Vale, vamos a luchar con ellos. Muy bien, pues nada, vamos al lío. 6 goblins se tendrán que matar. Vale, pues ya está, me los he cargado. Seems we drove them off. You've my thanks for aid. Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? All right. Venga, vamos. Into the ox cart. Eso sí, me voy a tomar una poti. Espera, que estoy gastando aceite de mi lámpara y no me apetece. Ah, vale, ya hemos llegado a la capital. Todo guapa. I was informed of your coming, would-be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first. It would seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Vamos a preguntarle que no pasa, que no Then entendemos. you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. You, and no other, are the sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. Some days past, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, ending Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Vamos a ver qué ocurrió. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa,
Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to our own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the Sovereign in your stead, a mere puppet. However, with your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern that we might discuss them. Vale, pues nosotros somos el rey verdadero y aquí había un trapicheo, un Juego de Tronos, que nos han quitado el tronillo. Así que lo que tenemos que hacer es en el siguiente capítulo pues seguir investigando a ver qué ha pasado con esta gentuza que le tenemos que echar del trono, evidentemente. Así que os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.